y manejamos microorganismos, sobre todo, que es lo que nos interesa a nosotros ahora. En las industrias vamos a tener bioreactores con diferentes escalas de producción. Tenemos los laboratorios eh, donde tenemos el bioreactor a escala pequeña, donde realizamos los trabajos de investigación. Esos trabajos de investigación en el laboratorio lo vamos a llevar a mayor escala, lo llevamos a una escala de planta piloto y posteriormente lo llevamos ya a nivel industrial, es decir, vamos a manejar mayores volúmenes de microorganismos. Para ello entonces necesitamos bioreactores de diferente capacidad. El que vamos a ver ahora, el que vamos a mostrar, es un bioreactor utilizado en el laboratorio para realizar las diferentes investigaciones en el área de la biotecnología. Entonces vamos a aprender, vamos a conocer un poquito al bioreactor, las partes necesarias que tiene el bioreactor, las variables principales que se mide en un bioreactor, que se controlan en el proceso de investigación, para posteriormente ya hablar de la teoría, para que ustedes me puedan entender mejor de lo que queremos conocer. Ustedes tienen ahí en la gráfica un bioreactor. En este caso es un bioreactor de vidrio. Ustedes, si se fijan ahí en la gráfica, ese bioreactor es un bioreactor pequeño que tiene una capacidad de 3 litros. Este bioreactor, por la parte superior, por la tapa del bioreactor, existe una serie de entradas al bioreactor. Si bien el bioreactor es de vidrio, esa tapa que ustedes observan es de acero inoxidable. Entonces ahí tenemos una serie de conexiones, una serie de mangueras, de cables, etcétera, ¿no es cierto? Lo que quiero que ustedes observen es la complejidad de los bioreactores que utilizamos nosotros en un laboratorio de biotecnología. Hemos hecho las gestiones para que nos compren estos laboratorios y trabajar de manera práctica en la universidad, pero no hemos podido implementar un laboratorio de biotecnología. Seguramente ustedes van a hacer posgrados en otras universidades y van a tener la oportunidad de manejar estos equipos. Entonces, este equipo está conectado a otros equipos, porque si ustedes se fijan, no es un simple recipiente, por ejemplo, no es simplemente un Erlenmeyer, ¿no es cierto?, donde vamos a colocar el medio nutritivo y el microorganismo y lo vamos a mirar, no es así. En este bioreactor biológico vamos a introducir un medio nutritivo específico para el microorganismo que vamos a investigar. Ustedes han visto en microbiología que todos los microorganismos benéficos que utilizamos en la industria, estos microorganismos se multiplican en medios específicos. Ustedes han preparado diferentes medios
para multiplicar microorganismos. Entonces, lo que vamos a hacer nosotros para un trabajo de investigación es la preparación de esos medios nutritivos. Industrialmente, los medios nutritivos por lo general se preparan en base a sustratos que son desechos de otras industrias. Por ejemplo, el día de ayer habíamos mencionado la producción de alcohol etílico a nivel industrial. Tenemos varias industrias de alcohol, decíamos, ¿no? En los ingenios azucareros y otras industrias que trabajan directamente con la caña, es decir, con el jugo de la caña. En el caso de las fábricas de alcohol que se encuentran instalados en las fábricas, en los ingenios azucareros, la materia prima que se utiliza es la melaza. Decíamos que la melaza es un subproducto, es una miel de desecho de un ingenio azucarero. Es decir, lo vamos a sacar de las centrífugas, de las cuales ya no podemos obtener azúcares por cristalización, debido a la gran impureza que tiene esa miel. Es decir, a medida que vamos produciendo los cristalitos de azúcar en un ingenio azucarero, las mieles son cada vez más impuras, es decir, se va concentrando las impurezas que tiene el jugo. Y en las mieles, en ciertas mieles ya agotadas, no podemos formar los cristalitos de azúcar, por tanto estamos obligados ya a desechar esas mieles, y a esa miel lo llamamos melaza. Sin embargo, esa melaza es un medio nutritivo, tiene muchos nutrientes y sobre todo tiene azúcares, tiene sacarosa, tiene glucosa, fructosa por inversión de la sacarosa. Entonces estos azúcares y estos medios nutritivos lo utilizamos nosotros ya en otros procesos como la elaboración de alcohol etílico. Entonces, normalmente los medios nutritivos que utilizamos de manera industrial provienen de desechos de industria que nos permiten multiplicar microorganismos. En este caso, entonces, para no alargarnos y ver los otros sistemas cuando correspondan, vamos a preparar un medio nutritivo. Vamos a hacer ahí un balance de masa de los nutrientes para poder acompañar el crecimiento de los microorganismos. Y ese medio nutritivo es específico, decíamos, para un tipo de microorganismo que se va a multiplicar en el bioreactor. Si se va a multiplicar el microorganismo, normalmente el microorganismo se multiplica en un medio aeróbico. Entonces el sustrato principal que tiene que estar ahí es el oxígeno, que tiene que estar disuelto en el medio nutritivo. Es de ahí donde va a tomar el microorganismo al oxígeno. Para ello entonces utilizamos este bioreactor. Y este bioreactor, como ustedes pueden ver, tiene una serie de conexiones, ¿verdad? Entonces, preparamos el medio nutritivo y también vamos a preparar el inóculo, es decir, vamos a preparar los microorganismos. Esos microorganismos los podemos tener conservados en un medio sólido o en sistemas de refrigeración a muy baja temperatura. Por ejemplo, ahora estamos hablando de transportar las vacunas, ¿no es cierto? Por ejemplo, la de Pfizer, hay que transportar a una temperatura de menos 70 grados centígrados. En estos laboratorios tenemos los equipos para refrigerar microorganismos a baja temperatura, menos 70, menos 90 grados centígrados. Entonces, esos microorganismos que los tenemos conservados, lo vamos a activar en diferentes medios nutritivos que les enseñó el ingeniero Pedraza en microbiología.
hasta que el microorganismo esté activo y con cierta concentración de células. Ese microorganismo, ese inóculo, lo vamos a introducir a este bioreactor de laboratorio para realizar las investigaciones que ustedes se plantean en el área de la biotecnología. Si queremos multiplicar entonces esos microorganismos en este bioreactor, aparte de los medios nutritivos que necesita el microorganismo para multiplicarse, tenemos que darle oxígeno, porque el microorganismo se va a multiplicar en un medio aeróbico. Necesita de oxígeno para el crecimiento celular y para su mantención celular. Y de eso vamos a hablar nosotros en este primer capítulo. ¿Cómo le vamos a entregar nosotros el oxígeno necesario para que el microorganismo se multiplique en gran cantidad sin ningún estrés? Ahora bien, como ustedes pueden ver en un trabajo de investigación en biotecnología utilizando los bioreactores, tenemos una serie de equipamientos en el laboratorio, medidores de las variables. Tenemos una gran cantidad de variables que vamos a medir con instrumentos que lo vamos a colocar dentro del bioreactor. Medidores primarios. Y estos medidores van a medir la variable que nos interesa y lo van a transmitir a través de un control automático que va a estar conectado a una computadora. Entonces nosotros de manera externa vamos a manipular las variables para obtener otras variables y ver el comportamiento del microorganismo dentro del bioreactor. Por eso que ustedes pueden ver una serie de conexiones ahí, de mangueras, de cables, etcétera, hacia los diferentes equipos externos, anexos que tenemos al bioreactor. Este es el equipo que utilizamos para investigar. El recipiente del bioreactor del laboratorio es el que ustedes están viendo. Entonces tenemos una vasija de vidrio, es decir, esta vasija es de doble placa porque por el centro vamos a hacer recircular agua para controlar la temperatura. Queremos, por ejemplo, trabajar a una temperatura de 30 grados centígrados, supongamos en una levadura. Entonces, el microorganismo cuando se vaya multiplicando, el metabolismo es exotérmico. Entonces, va a desprender calor. Queremos nosotros controlarle la temperatura en la cual se va a multiplicar. Entonces, todo el calor que va a desprender las reacciones del metabolismo de la célula, lo vamos a quitar introduciendo por las placas, vamos a introducir agua con un cierto caudal y cierta temperatura. Y el sistema lo va a controlar entonces la temperatura, por ejemplo, de 30 grados centígrados a través de un sistema de control automático. En la parte superior vamos a mencionar algunos elementos necesarios, primordiales, que todo bioreactor tiene. Por ejemplo, tiene un sistema para tomar muestras. De manera permanente tomamos muestras para ver la evolución de las reacciones bioquímicas dentro del bioreactor. Queremos controlar el pH. Ustedes saben que uno de los factores importantes en el crecimiento de los microorganismos y de las reacciones bioquímicas de la célula es el medio y el pH. Entonces, tenemos un controlador, un medidor de pH y
Este medidor va a estar conectado con unos recipientes donde vamos a colocar ácido y bases en otro recipiente. Y para que controle el pH de manera automática, el sistema va a dosificar una cierta concentración de un ácido o de una base para controlar en un valor determinado el pH. Al medio pueden ver un acople para motor, es decir, estos bioreactores van a ser agitados por un agitador. Para mover el agitador, vamos a utilizar un motor externo. Tiene que estar de afuera, a través de un mecanismo. Este motor le va a entregar la energía necesaria a las paletas, al sistema de agitación, para que se muevan esas paletas, que tengan un movimiento de rotación con cierta velocidad, con revoluciones por minuto, vueltas por minuto, de tal manera de que este sistema de agitación le entregue la energía necesaria al medio nutritivo para que pueda mezclar el medio nutritivo, pueda transferir energía como calor, hemos dicho que son reacciones ectotérmicas, y pueda mezclar al medio nutritivo. Y ahí vamos a ver las transferencias de masa que se producen en el movimiento por el agitador. Y esa transferencia de masa sobre todo lo vamos a hacer en este primer capítulo para el oxígeno. Queremos transferir el oxígeno que se encuentra en las burbujas de aire cuando introduzcamos aire y se transmita hacia el medio líquido, se disuelva en el fermento y de ahí el microorganismo pueda tomar el oxígeno y transferirlo a sus mitocondrias, donde se producen las reacciones de oxidación, donde el oxígeno es el aceptor último de los electrones en el transporte de oxidación de las moléculas orgánicas. Entonces tenemos un acoplado para el motor, para mover el agitador a través de un eje mecánico. Tenemos a su lado un condensador, es decir, los gases que se produzcan ahí adentro van a ser refrigerados y van a ser evacuados. Tenemos electrodos, por ejemplo, queremos medir el oxígeno, ¿no es cierto? Decíamos que el oxígeno en este primer capítulo es más importante en la transferencia de oxígeno, ¿verdad? Para la multiplicación de células. Entonces queremos saber cuánto de oxígeno está disuelto en el fermento. Y para conocer ese valor necesitamos un medidor, un electrodo que mida la concentración de oxígeno en el medio, en el fermento, y lo transmita a través del control automático a la computadora y pueda el sistema de control automático pueda conectar con el motor para hacer girar en mayor o menor velocidad al agitador y también esté conectado al flujo de aire para que pueda introducir mayor cantidad de aire o menor cantidad de aire dependiendo de la cantidad de oxígeno que se encuentra disponible dentro del bioreactor para el uso del microorganismo. Tenemos también una serie de tubos de entrada para introducir diferentes soluciones. Ahí tenemos la placa superior del bioreactor. Esa placa nos permite entonces instalar diferentes medidores ahí, diferentes cañerías para poder sacar o meter diferentes sustancias.
Bien, ahí nuevamente lo vemos al bioreactor ya con algunos elementos auxiliares que necesita el bioreactor. En la parte superior tenemos el motor, que es el que está conectado al eje del agitador, y tenemos ahí dos agitadores que están colocados en el eje. Ahí dice agitador tipo turbina. Es ese el agitador que normalmente utilizamos en los bioreactores por la hidrodinámica que origina en el flujo de movimiento del líquido. Y ese agitador normalmente es de 6 paletas. Quiero que me entiendan lo siguiente. Cuando ustedes realicen los trabajos de investigación en el laboratorio utilizando un bioreactor, ese bioreactor va a ser previamente diseñado y construido con un fin determinado de qué es lo que queremos hacer con ese bioreactor. Entonces, como ese bioreactor, a ver, apágueme su micrófono. A ver, de así apágueme su micrófono. No me deja hablar. ¿Me está escuchando? Y Omar, apague su micrófono. Bien, decíamos de que lo importante ¿alguien le puede hablar de Asís? Que me apague su micrófono, por favor. Apaga tu micrófono. Bien, decíamos de que cuando trabajemos en investigaciones con un bioreactor, ese bioreactor decíamos que va a ser diseñado, construido con una finalidad específica. Es decir, los bioreactores no se diseñan si no se mantienen las características dimensionales. ¿Qué significa esto? De que las dimensiones del tanque de agitación, del bioreactor, el agitador, etcétera, la potencia que va a recibir el medio nutritivo, todo eso tenemos que llevarlo a otra escala, porque cuando hacemos las investigaciones en el laboratorio, la aplicación de esas investigaciones ya es a nivel industrial. Entonces, para que no cambie lo que hemos estudiado en el laboratorio, tenemos que utilizar un cambio de escala, basándonos en diferentes parámetros, en diferentes variables del problema que ustedes están encarando. Entonces, cuando queremos llevar los resultados obtenidos en el laboratorio a escala piloto o a escala ya industrial, tenemos que utilizar los bioreactores estándares. ¿Qué significa eso? De que esos bioreactores estándares mantienen sus condiciones dimensionales tanto para pequeña escala como mediana escala o a gran escala. Si no, todo el trabajo que hacemos en el laboratorio no nos va a servir para aplicar ya a nivel industrial. Tiene que guardar relaciones entre esos bioreactores. Y para ello
Se utilizan entonces los bioreactores estándares que mantienen relaciones dimensionales características. Ustedes pueden ver ahí, por ejemplo, este bioreactor tiene 2 agitadores de tipo turbina de 6 paletas. Eso es lo que utilizamos en estos equipos. Tenemos que tener un tubo para tomar muestras, decíamos, ¿verdad? Tenemos que tener en la parte inferior un difusor de aire, es decir, permanentemente vamos a introducir aire al bioreactor. Tenemos entonces que tener un sistema que nos permita difundir el aire dentro del bioreactor. En la parte inferior muestra una camisa para control de temperatura. Estamos viendo de que este tanque del bioreactor tiene una camisa. Y por esta camisa vamos a hacer recircular agua fría para controlar la temperatura. Tenemos un sensor de temperatura, es decir, un medidor de temperatura. Un eje del agitador donde vamos a montar, donde vamos a colocar los agitadores de tipo turbina. Tenemos que tener deflectores colocados en las paredes internas del agitador. Normalmente los estándares, los bioreactores estándares tienen 4 tabiques deflectores. Esto con la finalidad, son unas planchas que colocamos ahí adentro para que cuando el agitador vaya moviendo al líquido, ese líquido forme una turbulencia y las transferencias de masa sean rápidas. Entonces necesitamos nosotros producir turbulencia ahí adentro con el sistema de agitación. Para eso utilizamos los tabiques deflectores. En la parte superior del eje del agitador tenemos un disco rompedor de espuma. Podemos utilizar también sustancias químicas para evitar que se forme espuma. No tiene que formarse espuma ahí adentro. Lo más correcto es utilizar un disco rompedor, como pueden ver ahí. Es decir, es un dispositivo que lo vamos a ver, que nos permite romper la espuma, evitar la formación de espuma dentro del bioreactor. Aquí tenemos el mismo bioreactor, pero ya viendo con más detalle el sistema de agitación y el deflector. Esas planchas azules que ven ustedes pegados a la pared interna del tubo son las placas deflectoras que nos permiten, de acuerdo a su tamaño del deflector, producir turbulencia de la hidrodinámica del líquido que está siendo movido dentro del bioreactor a través del sistema de agitación. Y tenemos ahí el eje del agitador que muestra una flechita que está rotando y está montado ahí 2 agitadores de 6 paletas. Esas paletas tienen sus tamaños. El tamaño del agitador normalmente, como es estándar, tiene que ser 1/3 del diámetro del bioreactor. Tiene que tener un tamaño de paleta, es decir, el alto y el ancho de las paletas tiene que tener sus dimensiones, de eso vamos a hablar después. Y tiene que estar colocado a una altura del líquido, no puede estar colocado en cualquier lugar el sistema de agitación, de tal manera de que la agitación sea óptima. Tenemos ahí también las características de altura y de diámetro del bioreactor. Ahí, por ejemplo, dice H sub I, una parte inferior, es la altura donde está colocado el primer agitador. H
es la altura del líquido, del fermento. La distancia entre los agitadores es TS. Es decir, todo eso tiene que conocerse, ¿no es cierto?, para guardar relación en los bioreactores estándares. También conocemos el ancho y el alto de las paletas de agitación. Este de acá es el agitador de tipo turbina, que tiene 6 placas. Este agitador de tipo turbina tiene la finalidad de expulsar el líquido, el fermento, hacia la pared del bioreactor y producir una hidrodinámica, una turbulencia, de tal manera que se pueda mezclar el líquido y además transferir ese calor que se genera ahí, eliminar el calor y sobre todo mejorar la transferencia de oxígeno mediante un sistema de agitación del líquido. En este caso vamos a hablar de la transferencia de oxígeno. Y este otro disco es el disco rompedor de espuma. Es decir, los agitadores que vimos anteriormente están dentro del medio nutritivo, están moviendo al líquido. Pero este disco también está colocado al eje del agitador, pero en la parte superior no está dentro del medio nutritivo, está por encima del medio nutritivo. Es ahí donde se puede formar espuma. Cuando se forma espuma, los microorganismos se suben a la espuma porque hay mayor cantidad de burbujas de aire. Es arrastrado porque la burbuja es una mezcla de fase gas y fase líquida. Entonces, esas burbujas se tienen que evitar en los trabajos de investigación. Para eso utilizamos este disco rompedor de espuma. Este disco, si ustedes se fijan en la placa inferior, hay una plaquita, ¿no es cierto?, abierta. Cuando va girando este disco, por ahí ingresa la espuma y va a ser expulsada la espuma por esas aberturas que tiene laterales. Son 4 salidas laterales que tiene. Por ahí va a ser expulsada la espuma y golpea contra la pared interna del bioreactor y rompe la espuma, es decir, lo va a separar el líquido del gas. El líquido va a volver a la masa líquida y el gas va a ser expulsado, va a salir del bioreactor. Con esto vamos a controlar la formación de espuma. Decíamos que tenemos una serie de medidores. Tenemos electrodos de pH. Tenemos balanzas analíticas para pesar pequeñas cantidades de muestras. Tenemos en el laboratorio equipos como el espectrofotómetro de absorción de ultravioleta visible. Tenemos los sistemas de cromatografía. Una de ellas es la cromatografía de líquidos de alta resolución, el HPLC. Estos equipos nos ayudan a hacer los trabajos de investigación, separar los productos e investigar. Tenemos ahí el HPLC. Este equipo también lo tenemos nosotros en la carrera, lo tenemos en el CIP.
Los trabajos de investigación van a ser influenciados también por las condiciones del medio nutritivo, principalmente por la viscosidad del fermento. Entonces tenemos que medir la viscosidad del medio nutritivo donde se encuentra el microorganismo. Es decir, el medio nutritivo, el fermento no es una sola fase, son tres fases. Es decir, hay una fase gaseosa, por ejemplo, el oxígeno que vamos a introducir. Hay una fase líquida, donde está el fermento, y una fase sólida, por ejemplo, los microorganismos. Pero vamos a considerar a este medio nutritivo como simplemente una fase gas líquido. Es decir, vamos a suponer de que el microorganismo, por la concentración que tiene, es como si fuera un sustrato disuelto en el líquido. Por tanto, en lo que corresponde a las transferencias de masa, vamos a considerar solamente que hay dos fases, la fase gas y la fase líquida. Entonces, estos microorganismos, los medios nutritivos, los gases, etcétera, van a influir sobre la viscosidad. Entonces, los parámetros de lo que estamos estudiando van a variar debido a las características de densidad, viscosidad, etcétera, del líquido. Entonces, tenemos que tener también instrumentos que nos midan esas variables. Es importante medir la viscosidad del fermento, cómo va variando esa viscosidad a medida que se multiplican los microorganismos. Tenemos una serie de equipos auxiliares en el laboratorio. Por ejemplo, tenemos un autoclave, sí o sí tiene que haber, porque vamos a manejar microorganismos puros y necesitamos nosotros esterilizar los materiales y los medios empleados en el bioreactor. Entonces, ustedes saben, han hecho en microbiología, los materiales han esterilizado, ¿no es cierto?, en los autoclaves. Entonces necesitamos de este equipo auxiliar. Necesitamos también una cámara de flujo, es decir, como vamos a manipular microorganismos, ustedes también han visto en el laboratorio de microbiología con el ingeniero Pedraza, han manejado los microorganismos y han utilizado una cámara de flujo, donde ese ambiente es estéril, porque dispone de una lámpara de luz ultravioleta para esterilizar el medio. Entonces, ustedes cuando manejan microorganismos, medios nutritivos, etcétera, lo tienen que hacer en esta cámara de flujo para evitar contaminaciones. Tienen que necesitar sistemas de purificación de agua, porque si no purificamos el agua podemos distorsionar los trabajos de investigación. La conservación de los microorganismos. Podemos utilizar una ultracongelación, un equipo que conserve a los microorganismos a baja temperatura, por ejemplo, menos 50 a menos 86 grados centígrados. Por ejemplo, en este equipo podemos conservar las vacunas coronavirus, ¿no es cierto?, producido por Pfizer. Estufa de cultivo. Necesitamos nosotros estas estufas, que también lo han debido ver con Pedraza. Estufas de secado, centrífugas para poder separar los microorganismos de su medio nutritivo. Una vez que produzcamos los microorganismos, vamos a evacuar el medio nutritivo del bioreactor y vamos a separar los componentes sólidos, entre ellos los microorganismos, mediante la centrifugación. Necesitamos una serie de equipos en el laboratorio que nos permitan a nosotros separar, purificar, concentrar esos microorganismos. Voy a aprovechar esto de acá para explicarles lo siguiente.
En un trabajo de investigación hay unas etapas que hay que cumplir. Por ejemplo, hay que hacer el manejo del inóculo, ¿no es cierto?, del microorganismo que vamos a estudiar. Vamos a hacer un estudio de los medios nutritivos. Vamos a utilizar un bioreactor donde vamos a controlar todas las variables. En ese bioreactor vamos a multiplicar al microorganismo y vamos a producir una serie de metabolitos, es decir, de moléculas químicas primarias o secundarias, dependiendo de qué es lo que queremos hacer. Entonces, todo eso, lo que estamos produciendo, utilizando un medio biológico en este bioreactor, cuando terminemos con los trabajos, lo vamos a sacar ese medio nutritivo, lo vamos a evacuar, dependiendo del tipo de bioreactor que tenemos, lo vamos a evacuar y vamos a hacer el análisis minucioso de todo lo que ha pasado ahí adentro. Y para eso necesitamos nosotros de una segunda parte que siempre existe en un proceso biotecnológico, que muchas veces es mucho más caro que el primero, que producir esa molécula, es mucho más caro purificarlo. Necesitamos entonces una serie de equipamientos de las técnicas clásicas de la ingeniería. ¿Se acuerdan que ayer hablamos, por ejemplo, para producir azúcar, ¿no es cierto? Una serie de equipos. ¿Ah? Esas operaciones lo van a ver con el ingeniero Lapaca. ¿Ah? Todas las operaciones químicas que nos permiten separar, concentrar, purificar, etc. Y también nosotros los ingenieros en alimentos, los biólogos, los que manejamos los sistemas biológicos, tenemos otra área importante de técnicas de separación, concentración y purificación. A ese grupo de técnicas lo llamamos técnicas no convencionales. Ahí tenemos una infinidad de equipos que nos permiten separar moléculas, proteínas, ¿no es cierto? Carbohidratos, proteínas, etcétera, etcétera. Romper a las células, analizar internamente qué constituyentes tienen las células. Supongamos estamos produciendo un metabolito que se queda dentro de la célula. Entonces, una vez que producimos la célula, lo llevamos a un equipo que rompe a la célula y lo vamos a separar todos los componentes y vamos a analizar a esos componentes y viendo sus concentraciones de sus componentes. Y para eso necesitamos una serie de equipos, ¿verdad? No solamente los de cromatografía que les han enseñado. Hay una serie de equipos que posteriormente vamos a mencionar y si es posible vamos a ver sus principios básicos de esos equipos, para qué se utiliza en biotecnología. Entonces, por eso que un laboratorio de biotecnología es bastante complejo. Hay que tener mucho equipamiento para hacer un trabajo de investigación, porque acuérdense que ustedes cuando entraron a la universidad han visto de que cuando hablamos de bioquímica, ¿verdad? Estamos hablando de que trabajamos siempre en tres dimensiones. Los experimentos los realizamos de manera macroscópica, es decir, tenemos que pesar las muestras, tenemos que ver los productos que se están formando, etcétera, de manera macroscópica, utilizando instrumentos. Pero esa interpretación que hacemos, lo hacemos con la ciencia química, ¿no es cierto? Y tenemos que hacer el análisis a nivel microscópico, a nivel atómico, a nivel molecular. Y para ello, tanto en lo macroscópico y lo microscópico, en química lo que han visto son los símbolos, ¿verdad? Esos símbolos que nos ayudan a ver qué reacción se produce, cómo es el mecanismo de reacción. Acuérdense todo lo que han visto en orgánica. Entonces, en esas dimensiones trabajamos nosotros. Por tanto, necesitamos de una serie de equipamientos
que nos permita entonces separar a nivel molecular las moléculas que estamos investigando. ¿Ah? Y ahí vamos a mencionar entonces todas las técnicas no convencionales, porque las convencionales, vuelvo a repetir, provienen de la ingeniería química y eso lo ven en las operaciones unitarias. Eso lo utilizamos más, sobre todo, los no convencionales, ¿no? Que se utiliza en los sistemas biológicos. Imagínense ustedes que rompan una célula y quieran saber qué moléculas hay ahí adentro, ¿verdad? Entonces, es necesario tener ese tipo de equipamiento para hacer los trabajos de investigación. Bien, no quiero complicarles más, no voy a hablar más. A medida que vayamos pasando con los temas, vamos a buscar ya lo mismo, pero ya de manera más específica. Ahora vamos a entrar a la teoría. Ya conocemos más o menos, ¿no es cierto? Cómo vamos a, qué es lo que vamos a necesitar en el laboratorio de biotecnología. ¿Verdad? Ya. Quería avanzar esta parte de la teoría también, pero lo vamos a dejar para la próxima semana. Voy a tratar de tomar unas 2 horas en cada día. Y ahorita no puedo porque hay una tesis de posgrado que se va a defender y ya me están haciendo horas para terminar. Entonces, lo vamos a dejar acá. Si tienen alguna pregunta rápido, tenemos 2 minutitos para poder hablar. ¿Tienen alguna consulta, algo que quieran hacer? Tienen 2 minutos antes de que me despida. Hola. Todo se entiende bien, ingeniero. Está todo bien. Bien, nos vemos entonces la próxima semana. Cuídense, hasta luego, gracias. Gracias, ingeniero. Ingeniero. Hasta luego, ingeniero. Muchas gracias. Chao, chao.